Nostal fans, de lo peor de la comunidad de Dragon Ball, tristes individuos que se aferran al pasado para menospreciar lo nuevo. En su mayoría son señores de entre 30 y 40 años, cuya ignorancia es absoluta y objetividad inexistente. Simples fracasados que no tienen nada mejor que hacer más que discutir con niños en internet sobre la obra de su infancia, sin darse cuenta que muchos de los errores que remarcan ya existían desde antaño. Por eso, en este video demostraré la hipocresía de los Nostal fans a través de los puntos donde Z también fallaba. Y nada más que agregar, espero disfruten del siguiente contenido. Punto número 1. Exagerar la escala de poder. Estos señores que deben pensión alimenticia a sus hijos se suelen quejar de la exageración de la escala de poder de Super, alegando que en Z los niveles de poder tenían más sentido y la escala de poder no estaba tan exagerada, cuando desde aquellas épocas los niveles de poder se comenzaron a inflar muy arriba. Tan solo recordemos que Goku comenzó la serie con un nivel de 416 unidades en su combate contra Raditz, para posteriormente al final del arco de Freezer tener un exagerado nivel de 3 millones en tan solo su estado base, siendo miles de veces más poderoso que en su batalla contra Raditz en su forma normal. Y ni hablar de su Super Saiyajin, donde alcanzaba el nivel de 150 millones, siendo cientos de miles de veces más poderoso que su lejana versión contra Raditz en un lapso de tan solo un año. Y la mayoría de este gran incremento se dio por medio de un Zenkai, pasando de 90.000 a 3 millones, superando cualquier entrenamiento previo, siendo forzado ya que ni siquiera Vegeta consiguió tal aumento, tomando en cuenta que estuvo en más ocasiones al borde de la muerte, por lo que al final los Zenkai solo servían para elevar ridículamente la escala de poder de los personajes, lo que demuestra que desde Z los niveles se comenzaron a exagerar, cuyo atributo no se lo podemos adjudicar únicamente a Super, por lo que una vez que los Zenkai ya no sirvieron para la trama, el autor simplemente se deshizo de ellos, como si nunca hubieran existido, lo cual fue pésima escritura y una forma barata de exagerar los niveles de poder en la obra. Punto número 2. La ironía sobre la queja de los recoloreos de Dragon Ball Super. Simple hipocresía basada en críticas gratuitas sobre la simpleza de las transformaciones. En este caso alegando que en antaño eran más complejas, ignorando que en realidad eran bastante minimalistas, sin grandes detalles. Tal caso el Super Saiyajin 1, que solo es Goku con el cabello erizado y de color amarillo. Mientras tanto, el Super Saiyajin 2 es casi lo mismo, pero con rayitos. Y por otra parte, el Super Saiyajin 3 sí varía en apariencia, pero tampoco es complejo, ya que solo se trata de Goku con el cabello largo y sin cejas. Por lo que ciertamente las transformaciones creadas por Toriyama en general nunca tuvieron tanta complejidad, pero lamentablemente los Nostafans jamás entenderán el estilo simple de Toriyama, ya que están obsesionados con los diseños exagerados de Toei, cuando la obra siempre fue simplista. De hecho, transformaciones como el primer Super Saiyajin 4 ni siquiera fueron diseñadas por Toriyama, e incluso objetivamente variar de colores entre transformaciones representa más cambio que simplemente agregarle rayitos entre Super Saiyajin 1 y 2. Igual el Super Saiyajin 3 tampoco es tan complejo como lo quieren hacer ver, ya que únicamente incrementa la cantidad de cabello entre pequeños detalles como la desaparición de las cejas, por lo que en conclusión, Dragon Ball de forma canónica tanto en Z como en Super siempre fue simple en cuestión de diseños. Punto número 3. La hipocresía de quejarse de los recolores de Super, cuando ellos mismos recolorean transformaciones en su tal anhelada F, obra bastante sobrevalorada por los Nostalfans, cuyas transformaciones son recolores descarados del Super Saiyajin 3 y 4, como por ejemplo el Super Saiyajin 7, que literalmente es el Super Saiyajin 3, pero de cabello azul marino y ojos negros, por supuesto la mayoría de transformaciones replicando el concepto del Super Saiyajin 4, pero de otro color y agregándoles accesorios ridículos como cuernos, atributos que nunca llevaría un Saiyajin porque simplemente no encajan con la especie, pero de alguna manera piensan que sus diseños e ideas son superiores a las del canon, cuando el solo concepto del Ultra Instinto ya supera a todas las transformaciones de AF. En este punto el chiste se cuenta solo, la arrogancia de ignorar que también crean recolores de transformaciones que se ven estéticamente mal, teniendo colores desentonantes y atributos exagerados, a veces demasiado excesivos, provocando la creación de aberraciones como el Super Saiyajin 10, e incluso el Super Saiyajin Infinito, por lo que ciertamente cuando no recolorean diseñan transformaciones demasiado exageradas carentes de la verdadera esencia simplista de Dragon Ball, así que quedará en su criterio. Punto número 4.
4. Animación, cuyas comparaciones se hacen con películas de Z, siendo incapaces de diferenciar entre animación y dibujo, ya que en Super en lo último mayormente fracasaba, atributo en donde Z también fallaba, ya que tiene bastantes errores que nunca aceptarán los Nostal fans, porque no son lo suficientemente maduros para admitir las fallas de su obra favorita, ya que para ellos lo antiguo es perfecto y sin errores cuando incluso existen fallas de continuidad y muchas escenas mal dibujadas que tanto les gusta resaltar en Super, muchas veces centrándose en frames de un capítulo semanal para compararlos con una película entera, cuyo tiempo de planeación fue mayor o incluso con fanarts, lo cual ya roza lo ridículo, cuyos memes absurdos con estas comparativas solo demuestran su ignorancia sobre el tema y resaltan su incapacidad de tener una opinión más objetiva, siendo incapaces de analizar los diferentes elementos que conlleva una animación y no solo limitarse a realizar comparativas erradas de la realidad, ya que una comparación más justa sería frame con frame, porque si vamos a las películas y últimas producciones de Dragon Ball en la actualidad, superan de sobra Dragon Ball Z en cuanto a la calidad de animación y dibujo, pero los Nostal fans no están listos para esta conversación, ya que ni siquiera entienden del tema. Punto número 5. Generación de cristal. Denominación que nos sueltan los Nostal fans alegando que la nueva generación es de cristal porque supuestamente no pueden ver sangre. Una vez más burlándose del tema con ridículos memes, ignorando que en el manga siguen existiendo escenas violentas y una de ellas siendo la muerte más cruda de Dragon Ball, refiriéndome claramente a la muerte de Gas. Pero los Nostal fans son ignorantes sobre el tema debido a que solo han visto el anime y no leen el manga, y su ignorancia se resalta todavía más cuando la mayoría no sabe que Super no tenía sangre por el horario familiar en el que se transmitía. Pero dejando todo eso de lado, en cuanto a violencia, Super en su versión del manga nunca se ha limitado mostrando las escenas como deben de ser, sin prácticamente ninguna diferencia con el manga de antaño, por lo que deberían avergonzarse de pelearse con una generación mucho más joven con el seudónimo de cristales, cuando ciertamente los verdaderos cristales son los padres de familia que hacen un escándalo por algo mínimamente violento u obsceno en las animaciones que ven sus hijos, como por ejemplo la polémica que causó en Argentina la escena del maestro Roshi Ippuar, que llevó a la cancelación de la franquicia en dicho país, cuyos causantes fueron gran parte los padres de familia que venían de la generación de los Nostal fans, por lo que les dejaré la siguiente pregunta: ¿quiénes son los cristales realmente? Punto número 6. La falta de protagonismo de los personajes secundarios. Los Nostal fans están muy empeñados en adjudicarle dicho error a Super, sin darse cuenta que desde Z muchos personajes comenzaban a perder protagonismo. Ejemplos hay muchos, como la nula participación de Krillin, Yamcha y Tenshinhan en la saga de Buu, cuyo protagonismo se resume en uno siendo convertido en piedra, el otro no haciendo prácticamente nada más que pedir un deseo, y el último siendo derrotado penosamente de una simple patada de un cuerpo partido a la mitad. Incluso si tomamos en cuenta a Piccolo, fue reducido a una niñera por estar tan debajo de la escala de poder, sin mencionar a la androide 18, que tampoco tuvo importancia en dicho arco, ni prácticamente nadie que no fuera Saiyajin, error que ya se venía dando desde la saga de Cell, donde a excepción de unos pequeños momentos los que mayormente se llevaban el protagonismo eran los Saiyajins, ya que otros personajes como Yamcha solo servían para ser atravesados, por lo que desde Z los personajes comenzaban a perder protagonismo, y ni hablemos de GT, donde los guerreros Z fueron delegados a darle energía a Goku para que se recupere, ya que de otra forma no servían, limitando a personajes como Tenshinhan y Yamcha a simples cameos, y Krillin sirviendo otra vez únicamente para morirse y crear drama barato, resaltando la hipocresía de los Nostal fans, ya que curiosamente en este caso, no se quejan sobre la nula participación de los personajes y sobre protagonismo de Goku, ya que endiosan esta obra únicamente porque se trata de su infancia, pero si juzgan a Super que incluye a los personajes secundarios en diversos conflictos como la resurrección de Freezer, Torneo del Poder y Saga de Moro, donde cada uno tuvo su respectiva relevancia, incluso mejorando personajes que GT había dejado en la basura, como el androide 17 donde tuvo un gran desarrollo de personaje
respecto a su versión de Z, pero supongo que ellos prefieren a un super androide cuya escritura es una porquería, nacido de una fusión con una copia de él mismo, que fue creada en el infierno donde no habían materiales, ni otro humano parecido a 17 al cual modificar, en fin, una completa basura de villano. Lo bueno es que Super arregló este desastre con dicho personaje, y de paso también le dio una leve participación a la androide 18, sobre todo en el anime, personaje que Z tenía olvidada en la saga de Buu, y en el manga el maestro Roshi pudo brillar con su enseñanza sobre el ultra instinto hacia Goku, teniendo más protagonismo que en todo Z, incluso Piccolo tiene un arco entero protagonizado por él, así que Super les está dando una buena relevancia a los personajes secundarios, sabiendo en qué nivel se habían quedado en Z. Si llegaron hasta aquí, les queremos agradecer por ver el video en donde albergamos uno de los mayores cánceres de Dragon Ball, los cuales son los Nostal Fans, por lo que no olviden apoyarnos con un like y una suscripción al canal para mucho más contenido. Y recuerden, esto no es un adiós, sino un hasta luego.